Hola, Dios te bendiga. Estamos en nuestro estudio del libro de Éxodo y hoy vamos a hablar de las leyes sobre la dignidad humana. Para esto, acompáñame a Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 36. Recordemos que Dios trajo al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí y allí descendió para darles los 10 mandamientos personalmente. Pero ahora, a través de Moisés, le va a dar una serie de leyes. El primer versículo dice, estas son las leyes que les propondrás. Es decir, estas leyes son una propuesta que Israel puede aceptar para confirmar ese pacto con Dios. Es decir, para ser parte del pueblo del pacto, debían aceptar lo que Dios les estaba proponiendo. Estas leyes eran apropiadas para Israel por las condiciones que se daban en ese tiempo, pero no se pueden aplicar de la misma manera a nosotros ahora, aunque sus principios son eternamente válidos. Por ejemplo, el valor de la vida humana, la importancia de la justicia y la imparcialidad son principios eternos. Esta parte nos presenta la interpretación y la aplicación de la ley y explica lo que sucede en cada caso. Así que miremos la primera parte. Las leyes sobre la esclavitud. Dice el versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué nos está diciendo allí? Bueno, primero hay que entender que la esclavitud era una opción cuando la persona no tenía cómo pagar sus deudas, pero no podía ser esclavo por más de 6 años. El hebreo retenía su derecho como miembro de la comunidad y podía volver a ser libre, o podía escoger seguir sirviendo a su amo si eso le parecía mejor, como dice más adelante. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. También dice que cuando una hija era vendida como esclava, normalmente la intención era para pagar una deuda, pero también era para conseguirle un esposo a su hija. Una esclava tenía más derechos que un esclavo varón. Podía ser liberada si el amo no le proveía alimento, ropa y derechos conyugales. Como vemos, la ley protegía los derechos de los esclavos, de los abusos de sus amos. No podían ser tratados como objetos, así como sucedían en otras culturas. Nos habla de que las personas tienen dignidad. Entender esto para nosotros puede ser un poco difícil por la diferencia que tenemos en este tiempo donde no existe la esclavitud. La segunda parte nos habla de las leyes sobre los daños personales provocados. Y dice el versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Así como lo escuchaste, el que haga morir a una persona debía morir, aunque fuera su esclavo el que muriera. Su condición no le resta dignidad, como sucedía en otras culturas, que el esclavo era visto solo como una propiedad. Recordemos que el sexto mandamiento dice, no matarás, y aquí nos muestra que el castigo es la pena capital. Pero también dice que si la muerte era causada por un accidente, podía huir. ¿Y por qué podía huir? Porque los familiares del muerto podían vengarse. También nos habla aquí acerca de actos contra los padres. Recordemos que el quinto mandamiento dice, honra a padre y a madre. Pero ya en esta parte nos dice, el que hiera o maldiga a sus padres debe morir, porque los padres son la autoridad y como tal son representantes de Dios. También vemos en esta parte la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero esta ley no busca alentar la venganza, sino todo lo contrario. Busca evitar una retribución desproporcionada y limitar que el castigo sea más fuerte que el daño que cometió. Este principio se ve reflejado en el versículo 18 y 19, que dicen, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera de su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Entonces dice que esta persona, si hiere a otra, debe pagar el daño, indemnizar el tiempo que estuvo herido y no pudo trabajar y pagar sus gastos médicos. Si le hizo daño a un siervo y lo afectó permanentemente, debe darle su libertad en compensación. Como vemos,
Estos mandamientos promueven la justicia y la proporcionalidad. El ojo por ojo era para que los jueces impartieran justicia, no era para que la gente se vengara por su propia cuenta. Y la tercera parte nos habla de las leyes sobre los daños personales accidentales. Por ejemplo, si alguien moría por ser acorneado por un buey, el buey debía morir, pero el dueño sería absuelto. Era un accidente. Pero si el dueño sabía que el buey era peligroso, es responsable y debía morir junto con el buey. Sin embargo, aquí había la posibilidad de pagar un precio como rescate por su vida. Si la víctima era un buey, se aplicaba el mismo principio de responsabilidad. Debía pagar la vida del buey con el buey vivo. También nos dice que si un buey moría por caer en un pozo, el que abrió el pozo debía pagar el daño por no haberlo tapado. Como vemos, todas estas leyes nos enseñan el principio de responsabilidad. Aunque sea un accidente, se debe pagar las consecuencias. Como conclusión, este pasaje nos enseña que Dios quiere que las personas reconozcan que la vida del ser humano es valiosa. No importa su condición social. Recuerda, tu vida es valiosa. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Asimismo, las vidas de las demás personas también deben tener ese valor para nosotros. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas el valor de la vida. Señor, a veces ignoramos lo importante que es para ti la vida del ser humano, pero tú lo creaste y para ti es importante. Te pedimos perdón si en algún momento no hemos valorado la vida así como tú la valoras. Cuando a veces calificamos la vida por la condición social de la persona, pero para ti todas las vidas son igualmente importantes. Gracias, Señor, por el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque es un don que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.